Lo más importante es tener en cuenta que estos fármacos son una gran posibilidad, pero entenderlos como una ventana de oportunidad para que la persona mejore su vínculo con la alimentación, mejore su calidad de vida más allá del peso y pueda trabajar más eficientemente las esferas de alimentación, actividad física, gestión de sueño. Durante años pensamos que la obesidad era un problema estético y que la persona que vivía con obesidad era un aragán. Hoy sabemos que impacta en todos los órganos de nuestro organismo. Corazón, fertilidad, el sueño. En este ciclo de 4 entrevistas vamos a ver la obesidad por especialistas. Y hoy nos toca hablar con Silvina. Silvina, encantado. Silvina es médica endocrinóloga, directora de posgrado de obesidad de la Universidad Nacional de La Plata, certificada en obesidad por la International Obesity Federation y miembro titular del Departamento de Obesidad de la Sociedad Argentina de Endocrinología, Sociedad Argentina de Medicina del Estilo de Vida. Silvina, un placer. Igualmente. Primera pregunta que te voy a hacer, ¿por qué recuperar el peso es tan frecuente? Bajo de peso y vuelvo a subir. La escalera del peso, le decimos nosotros. Pierdo peso y después tiendo a reganar un poquito más de lo que perdí. Y en general lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestros genes están diseñados para hacernos sobrevivir y nos hicieron sobrevivir a milenios de escasez, desde el Paleolítico, los imperios, las guerras mundiales. Esos genes nos permitieron subsistir. Y estos genes hoy se chocan con un medio ambiente obesogénico que promueve el consumo, medios ambientes laborales sedentarios, edades maternas más tardías. Y acá es donde se da esta explosión de sobrepeso y obesidad. Y por eso cuando una persona hace una intervención, hace una restricción para descenso de peso, eso dispara alarmas en nuestros genes que hacen que, por un lado, se inactive la hormona tiroidea y se tienda a un metabolismo más bajo, hacen que baje el gasto metabólico basal, las calorías que nuestro cuerpo necesita para vivir, hace que aumenten hormonas de hambre y bajen hormonas de saciedad, hacen que aumenten hormonas de estrés y todo esto promueve a que se regane ese peso perdido. Te propongo algo, Silvina, vamos a hablar de mitos de la obesidad y la endocrinología. Perfecto. Es solo ansiedad, subo de peso porque soy muy ansioso. Sí, gran mito, siempre sabemos que la obesidad es una de las enfermedades más estigmatizadas porque se hace responsable a la persona de elecciones como si fueran simples, comer menos, moverse más, pero sabemos que gran parte del control del apetito está fuera del control conductual. Hay todo un área del cerebro que busca el alimento para mantener un equilibrio de peso, pero hay toda otra área del cerebro que es el área que nos permitió justamente sobrevivir durante milenios, que busca el hambre por recompensa, por placer, y que muchas veces está fuera de nuestro control, de una tercera área del cerebro que es la que decide qué hacer con ese impulso y que tanto en la especie humana como en la edad humana aparece tarde, después de la adolescencia. Entonces hay todo un circuito de control del hambre que va mucho más allá de lo conductual y hay hormonas producidas por el intestino que median parte de la saciedad y del hambre. Entonces no todo es ansiedad. ¿Sabes por qué no bajo de peso? Porque no tengo voluntad. Ahí está, esa es la cuestión. Es otro mito otro también. Gran mito. No tengo ganas de bajar de peso. Otro gran mito. Es como si la persona pudiera decidir de repente que se apriete un botón de la voluntad cuando, como decimos, muchas veces vivimos en un medio ambiente que, por ejemplo, la oferta de alimentos hace que los ultraprocesados muchas veces sean lo más accesible económicamente, lo que más rápido puedo preparar, y eso dispara señales que nos dificultan mucho el control. Entonces no todo va por la decisión que pueda tomar esa persona. Otro mito muy grande es no bajo de peso porque tengo, así, el texto es, tengo tiroides. Tengo tiroides. Y en eso los endocrinólogos hemos enfocado durante muchos años en la tiroides como el centro del metabolismo y el peso. Y hoy sabemos que de alguna manera hay una glándula afectada en obesidad, pero que es el tejido graso, el tejido adiposo, que cuando excede su capacidad de almacenar grasa se inflama y empieza a producir un montón de sustancias
que aumentan el riesgo cardiovascular, el riesgo de diabetes, presión, colesterol, pero a la vez ese tejido graso produce sustancias que alteran a otras hormonas, incluyendo a la tiroides, altera el cortisol, el eje gonadal, el eje tiroideo, y todas esas alteraciones en contrapartida promueven a la obesidad. Pero algo muy interesante y que durante muchos años no le prestamos tanta atención es que el mismo tejido graso estimula los centros de hambre a nivel del cerebro e inhibe los centros de saciedad, o sea que la obesidad se autoperpetúa, se defiende a sí misma. Y en esto la tiroides tiene un rol bastante mínimo porque sabemos que el hipotiroidismo no tratado como mucho genera 1 o 2 kilos de aumento de peso a expensas de retención de líquidos, pero en contrapartida sabemos que la obesidad, entendida como esta enfermedad del tejido adiposo, afecta al funcionamiento tiroideo. Se genera un perfil de hipotiroidismo por toda esta inflamación. Entonces vemos que en obesidad hay muchas situaciones de gallina y huevo, de qué empezó primero, ¿no? O sea, que el tejido adiposo impacta fuertemente sobre la tiroides. Totalmente. Como un circuito. Totalmente. ¿Qué cambió en los últimos años? ¿Qué cambió para vos como endocrinóloga sentarte frente a una persona obesa? Bueno, por un lado cambió entender la biología mucho más profundamente. Todo esto que nosotros hablamos, entender que hay un eje intestino-cerebro donde hormonas intestinales pueden mediar la saciedad o tenemos hormonas intestinales que median el hambre, entender la biología del tejido adiposo, entender que vivimos en un medio ambiente obesogénico nos dio más herramientas para justamente disminuir el estigma y poder aportar al tratamiento de la persona con obesidad. En línea con lo que vos decís, es como una línea, o sea, están las herramientas terapéuticas que existen en base a esas hormonas. Exacto, exacto. Hubo una gran revolución, si se quiere, hace muchos años, inicialmente con estos análogos de incretinas de estas hormonas intestinales que principalmente se desarrollaron en un inicio para tratar la diabetes. Y se vio que en la persona con diabetes había cambios más allá de la glucemia. Había cambios en composición corporal y en peso, mejorías en el riesgo cardiovascular, en la presión, en el colesterol. Y a partir de ahí se aprobaron para el tratamiento de la persona con obesidad. Y justamente son herramientas que usadas en un contexto adecuado de estilo de vida, de terapia conductual, de nutrición, promueven una alianza, digamos, en estas alteraciones que tiene la persona con obesidad. Porque en su mecanismo de acción, por un lado, disminuyen y promueven a una desinflamación de ese tejido adiposo, mejorando la biología, enlentecen el vaciado del estómago, mejorando el control de porción, pero fundamentalmente interactúan con estos 3 cerebros de regulación de la ingesta, lo cual le permite a la persona controlar no solamente su hambre, sino también controlar su comer emocional, poder frenar ese impulso. ¿Efectos adversos? Lo que decimos siempre son medicamentos que afortunadamente tienen un muy buen perfil de seguridad, que el efecto adverso más común es el digestivo. Al enlentecer el vaciado gástrico, inicialmente suelen aparecer náuseas, sensación de disconfort abdominal, distensión, pero es muy importante titular, o sea, aumentar la dosis lentamente de acuerdo a la tolerancia y, como siempre decimos, acompañarlo con un plan de intervención nutricional para minimizar esos efectos adversos, pero también para potenciar los resultados.